A continuación veremos los 7 pasos a seguir en el software de ilimitada para una adecuada presentación de la información exógena. El primer paso consiste en la validación del archivo NIT por la ruta archivos NIT. Parametrizar adecuadamente este maestro es de suma importancia, ya que gran parte del proceso de la preparación y de la presentación de la información exógena radica en la calidad con que este archivo ha sido creado. En él se encuentran las diferentes opciones al momento de crear un tercero. Si el tercero es una persona jurídica, entonces se marcará como tipo A correspondiente a NIT. Si es una persona natural, se marcará como tipo C correspondiente a cédula. Cuando se crea como persona natural, se valida que los campos correspondientes a nombres completos estén adecuadamente diligenciados. Para efectos fiscales, el programa lee la información de razón social completa y de dirección completa. Estos son los campos que el sistema alimentará para información exógena. Se valida que estén debidamente diligenciados los campos de ciudad, código de municipio, el país, y si es una persona natural maneja RUT, que esté activado el campo de que así es. En la opción de tipos de documento, el programa tiene activadas todos los campos solicitados por la DIAN, incluyendo los documentos tipo 43, documento definido para información exógena, el J tipo de documento extranjero, En la parametrización del archivo de NIT es importante validar la secuencia de nombres completos. Por la ruta soportes, instalación, parámetros, se valida que el parámetro 1010 tenga una secuencia y que ésta corresponda a las necesidades de la información exógena. Cuando se crea el tercero, se le puede dar la secuencia de que maneje apellidos y nombres. En ese caso, el parámetro 1010 tiene que estar marcado como tipo S. Si por el contrario, el tercero está creado con secuencia nombres y apellidos, entonces se marcará como tipo N y de esta forma saldrán primero los nombres y posteriormente los apellidos. Otro archivo a tener en cuenta es el archivo ficha técnica de NIT. Por archivos ficha técnica de NIT se podrán observar los distintos terceros y la importancia de este archivo radica en que cuando hay terceros con nombres que son muy extensos o con direcciones que son muy extensas, o igual el NIT cuando corresponda a NIT de terceros del exterior que no caben en el campo normal del archivo maestro de NIT del programa, entonces se alimentan por esta opción y desde acá será desde donde se envíe la información exógena. El segundo paso en la parametrización de los medios magnéticos corresponde a la codificación de los formatos. Para ello, por la ruta Otros, Medios Magnéticos, año 2011-2012, mantenimientos, codificación de formatos, se selecciona el año del cual se quieren codificar los formatos, se le da la opción aceptar. En los casos en que ya se haya presentado información exógena por el programa, él alimentará con base en las parametrizaciones de años anteriores este archivo. Si es primera vez que se va a presentar, entonces se tendrán que empezar a parametrizar desde cero de acuerdo a los lineamientos trazados por la DIAN. Los formatos se componen de un encabezado en el cual se puede observar el código del formato, el nombre del formato y el tope de encabezado para los formatos que manejan tope. Luego aparece una parte inferior donde va el detalle correspondiente a los diversos conceptos con sus respectivos rangos de cuentas, los tipos de valor. Acá se marcarán si el tipo de valor es P, abono en cuenta, S, abono en cuenta no deducible, T, IVA mayor valor del costo o gasto deducible, C, IVA mayor valor del costo o gasto no deducible, Q, retención en la fuente practicada en renta, etc. Estos tipos de valor son determinados por la Administración de Impuestos.
También una columna donde se marca si maneja menor cuantía. Esto cuando los formatos tienen un tope en el encabezado, entonces con esta casilla marcada como tipo S o como tipo C, el programa validará y reportará a los terceros que estén por encima de la cuantía marcada en el encabezado. Un tope, este tope quiere decir que es el valor con el cual será reportado el concepto. Ilimitada recomienda manejar tope en el encabezado para no correr el riesgo de que terceros que en distintos topes no cumplen con el valor mínimo a reportar, al sumarlos sí lo hagan y se queden por fuera de la información exógena. En el formato 1001 particularmente se recomienda que solo el concepto de salarios esté marcado, ya que es necesario hacer un procedimiento al momento de generar la información con él. En el detalle aparece una columna final correspondiente a origen-valor. Esta columna permite marcar los conceptos saldo final, débitos, créditos o débitos menos créditos, de acuerdo al valor que se tenga que reportar. Si se tiene que reportar los movimientos débitos, los movimientos créditos, la diferencia entre los movimientos o el saldo final del concepto. Si un concepto durante el año manejó varios tipos de valor, es decir, que si por ejemplo se compraron activos fijos, no solo se va a reportar el tipo valor correspondiente a la P con el concepto 5008, sino que además, si por la compra de ese activo se aplicó retención en la fuente, entonces se volverá a marcar nuevamente el concepto 5008, pero como tipo Q. Y si tuvo IVA como mayor valor del costo, entonces también se crea ese concepto 5008 como tipo T. O sea que el concepto puede aparecer varias veces repetido en correspondencia con cada tipo de valor que fue afectado durante el año. Una aclaración con respecto a la columna de origen-valor la podemos hacer en el formato 1007, que es el que corresponde a los ingresos. Cuando la cuenta de devoluciones es diferente a la cuenta que genera el ingreso, entonces el origen-valor se puede marcar como saldo final. El programa traerá el saldo de ambas cuentas y estas, por ser cuentas independientes, no afectarán el saldo del tercero. Pero si cuando la devolución se hace en la misma cuenta en la que se efectúa la venta, entonces se marcará la opción, en vez de saldo final, se pondrá en las ventas la opción crédito y en las devoluciones la opción débito, para que él solamente traiga los movimientos correspondientes a cada tipo de transacción. El formato de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar siempre ha manejado un tope de 5 millones, pero para este año la DIAN dice que si las cuentas por cobrar que aparecen reflejadas en la contabilidad superan la suma de 500 millones de pesos, entonces se reportarán terceros con saldos a partir de 1 millón de pesos, y lo mismo se hará con las cuentas por pagar. Esto es importante que lo tengan en cuenta y se recomienda que lean bien la resolución. Después de tener validado el archivo de NIT, de haber codificado adecuadamente los diversos formatos, se puede proceder a hacer una primera generación. Para ello, se va por la ruta Otros, Medios Magnéticos, año 2011-2012, generación. Se selecciona el año, para este caso 2012. El programa pregunta si desea inicializar el archivo. Se marca la opción sí cuando se va a hacer por primera vez. Se marca no cuando ya se han hecho generaciones anteriores y se han hecho correcciones manuales que no se desean perder. En este caso, por primera vez se le marca la opción sí. Este proceso eliminará los registros del rango de formato seleccionado y los generará nuevamente. Esa es la pregunta que el sistema lanza y pregunta si desea realizar el proceso. Se le marca la opción sí y el sistema sacará un cuadro de diálogo en el cual pregunta si desea validar por tope en el formato o por tope en el formato concepto. Recuerden el formato 1001
que tiene un tope en el encabezado de 500.000 pesos y un tope de 10 millones en el concepto de salarios. Entonces, cuando se requiera validar por el tope del encabezado, se le da la opción formato. Y cuando se quiera validar por el tope que aparezca al pie del concepto en el detalle, entonces se marcará la opción formato concepto. El sistema también preguntará si desea incluir centros de costos no codificados en formatos que manejen NID del mandante o tercero, consorcios o uniones temporales. Y habilita la opción porcentaje en formato 10-10 como automático. Pide un rango de periodos de enero a diciembre y un rango de formatos. Si se deja en blanco, genera todos los formatos automáticamente. Si se marca un formato en especial, entonces genera solo el formato que se le solicite. El cuarto paso en la generación de la información exógena corresponde a la generación de reportes. Por la ruta Otros, Mediomagnéticos, año 2011-2012. Informes, se podrán empezar a validar cada uno de los reportes con los cuales se validará que la información esté adecuadamente parametrizada. El sistema ofrece 7 reportes: un reporte general, un reporte de menores cuantías, un reporte para revisión de cuentas, revisión campos NIT, un reporte para detallado por NIT, codificación de formatos y finalmente una revisión por valores por cuenta NIT. Por la opción general, el sistema nos mostrará un reporte en el cual se podrá seleccionar que nos muestre el NIT del mandante, si se desea ese informe resumido y con impresión horizontal. Al generar el reporte, se podrán observar en pantalla cada uno de los terceros reportados por cada formato con el respectivo concepto, código del municipio y los conceptos por los cuales fue reportado. Si fue reportado por pago a uno en cuenta, si fue reportado por retención en la fuente, si fue reportado por IVA. El reporte también arrojará unos valores finales donde totalizará cada uno de los conceptos por los cuales fueron reportados los distintos terceros. Mostrará aquellos terceros con cuantía inferior a la del formato agrupados con el NIT 22, 22, 22, 22 correspondiente a menores cuantías. Veamos el reporte de menores cuantías. Se podrá marcar como mostrar NIT de origen para observar quiénes son los terceros que están conformando ese NIT de menores cuantías, y se le puede marcar la opción impresión horizontal. Se selecciona el formato que se desea consultar y el sistema arrojará un reporte en el cual mostrará quiénes fueron los terceros reportados en el NIT de menores cuantías, con sus respectivos valores indicando el formato y el concepto en el cual fueron reportados. Este reporte al final mostrará también un total general. Reporte de revisión de cuentas. Este reporte nos permitirá observar qué cuentas que están matriculadas en la contabilidad aún no han sido incluidas en la codificación de la información exógena, o por el contrario, qué cuentas se encuentran repetidas. Al generarlo, se selecciona el año 2012, se marca opcionalmente si se desea impresión horizontal o vertical, y el reporte lo que hace es mostrar cuáles cuentas no están incluidas en ninguno de los formatos que se codificó o cuáles cuentas aparecen repetidas, indicando el formato y el concepto en el cual se encuentran matriculadas. Revisión campos NIT. Este reporte permite visualizar cuáles terceros tienen datos pendientes por llenar según los campos obligatorios que exige la información exógena. Se puede solicitar resumido por NIT o detallado por formato. Se marca con un chulito
Las opciones que se desee consultar se puede hacer para un NIT específico o para todos en general, y se puede marcar un solo formato o todos. El sistema lo que hace es mostrar qué terceros tienen datos pendientes por llenar, correspondientes a país, municipio, dirección, tipo de documento o nombres completos. Informe detallado por NIT. A través de este reporte se podrán consultar cada uno de los terceros que aparece en la información exógena, y el sistema mostrará el NIT, el nombre y los distintos conceptos y formatos en los cuales ese tercero aparece, reportando también los valores. Informe de codificación de formatos. Este reporte se podrá generar detallado y por impresión horizontal. Se marca el año y una vez se le da a aceptar, él lo que hace es mostrar la composición de cada uno de los formatos con las cuentas y conceptos que lo conforman. Este reporte se puede imprimir y se puede usar como elemento de auditoría para comprobar la generación de la información. Reporte de revisión valores por cuenta NIT. Se puede generar en dos presentaciones. La primera por NIT formato concepto cuenta y la segunda por formato concepto cuenta NIT. Se selecciona el periodo para el cual se desea el informe. Si se desea detallar los terceros que conforman el NIT de menores cuantías, se marca esta opción, se selecciona impresión horizontal y se escoge un NIT, o en su defecto se deja en blanco para que aparezcan todos. El reporte mostrará cada uno de los terceros reportados en la información exógena con los respectivos formatos, los conceptos y los valores por tipo en los cuales fue reportado. La ventaja de este reporte es que muestra los valores con el signo positivo o negativo, cosa que no ocurre con la información exógena, que funciona en valores absolutos. Este informe puede servir para conciliar las diferencias que se presenten con respecto a los reportes que la DIAN solicita. El programa también da la opción de consultar los medios magnéticos por reportes de cubos. Por la opción cubos de medios magnéticos se podrá preparar y analizar la información correspondiente a información exógena. Le invitamos a que consulte el video de cubos para que mire la metodología de uso. Por la opción reportes maestros NIT también se pueden seleccionar los NIT solamente incluidos para medios magnéticos. De esta forma se obtendrá un reporte en el cual solamente aparecen los terceros que tienen que ver con la información exógena, y así poderse centrar en los terceros que necesitan ser diligenciados completamente. Una vez que se han generado todos los reportes, es posible que se detecten posibles inconsistencias o datos a corregir. Para ello, el programa sugiere la opción de corrección por otros medios magnéticos año 2011-2012, mantenimientos, corrección. Recuerde que los cambios realizados alterarán los valores calculados por el programa, y Limitada S.A. no se hace responsable por la información modificada. Después de esta advertencia, aparecerán entonces todos los valores generados por los diferentes formatos. Cada vez que se haga una corrección en el programa, el estado cambiará a estado manual. Con esto se identificará qué registros fueron modificados manualmente, de forma tal que cuando se vaya a hacer una nueva generación, el sistema preguntará si desea inicializar los archivos. En ese caso será conveniente decirle que no, para que estos cambios manuales se sigan conservando. El siguiente paso corresponde a la exportación del archivo XML. Por otros medios magnéticos año 2011-2012, exportar XML, se selecciona el año
y el sistema mostrará un cuadro de diálogo en el cual permitirá realizar una exportación tipo XML o tipo Excel. En Excel es por si todavía se quieren seguir haciendo consultas y validando reportes. Por XML generará un archivo de características como las que solicita el prevalidador de la DIAN. Se marca como año de envío el año 2013, número de envío se marca el envío correspondiente, fecha de envío es la fecha en la cual se está enviando la información, se le selecciona el formato que se quiere enviar, se le da el rango de fechas y él da una ruta en la cual guardará el archivo. El archivo quedará guardado con el respectivo nombre y datos según los parámetros sugeridos por la DIAN. El séptimo paso corresponde a la prevalidación de la información. Una vez realizados todos los pasos anteriores, se procede a la carga del prevalidador. Para este caso usaremos la versión del 2012, dado que hasta el momento no hay una versión por parte de la DIAN para el 2013. Se habilitan los contenidos, se marca siguiente en todas las opciones, se busca el formato en la ruta donde fue guardado el archivo y luego por la opción cargar se carga el archivo XML y luego se procede a la realización de la generación. Las anteriores opciones las encontrará en la parte superior del prevalidador por la opción complementos. Al cargar el archivo, el prevalidador le preguntará el lugar en el cual se encuentra este. Normalmente se guarda en la carpeta del usuario. Una vez cargado el archivo, se procede a la generación. Si el prevalidador encuentra inconsistencias, entonces mostrará un reporte en el cual dirá que se han encontrado inconsistencias y permitirá visualizarlas, decir en qué formatos y en qué registros se encuentran dichas inconsistencias. Las inconsistencias relacionadas con el archivo de NID podrán ser corregidas directamente en ese maestro y no se requerirá de una nueva generación. Cuando el prevalidador genere sin inconsistencias, el archivo ya estará disponible para ser enviado a la bandeja de salida para enviar los informes a la DIAN. De esta forma hemos apreciado cómo se genera la información exógena a través del software de ilimitada. Muchas gracias.